tardes, Dios les bendiga en esta tarde maravillosa. Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a aquellos que están a través de las redes y damos gracias a nuestro Dios por este día más que nos regala, un día donde estamos entrando en su Shabbat, así que bueno, hemos venido a aprender de la palabra del Señor. Así que te invito a abrir en el libro de Eclesiastés. En el final, capítulo 12, ¿lo encontraron? Amén. Dígame, no tengan miedo. Nadie lo va a escuchar. Muy bien. Dice así, vamos a leer la parte que en mi Biblia dice epílogo. No sé cómo dice en la Biblia de ustedes, si le dice algo. Dice así, el versículo 12. Además de ellas, venía hablando de las palabras que había escrito del libro. Dice, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará todas las obras, buena o mala, aún la realizará en secreto. Amén. Y aquí estaba hablando el sabio Salomón y unas palabras que le daba y estaba diciendo que tenemos que temer al Señor, guardar sus mandamientos. Y anteriormente yo leía al principio, ¿no? Donde el principio de Eclesiastés 1, en el versículo 2, dice, lo más absurdo de lo más absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de los absurdos, todo es un absurdo. Amén, vanidad de vanidades, como lo conocemos con la versión de Reina Valera. Y hoy miraba mi devocional, justamente tenía que ver con el libro de Eclesiastés, con el rey Salomón, y hablaba que a veces nos preocupamos, nos dedicamos mucho tiempo a muchas cosas, a estudiar, a trabajar, a realizar diversas tareas, y nos olvidamos que lo fundamental es que esté Dios en todas estas tareas que realizamos, porque de nada sirve hacer mucho y dejar a Dios de lado. Entonces pensaba en esto, ¿no? Qué bueno es tener siempre presente que lo que hacemos primeramente lo hacemos siempre para el Señor y no olvidarnos de Él, que lo que tenemos hoy, sea trabajo, sea estudio, sea salud, viene de nuestro Señor. Él es el que lo ha provisto. Entonces, qué bueno es recordar siempre la palabra de Dios, conocerlo, aprender, y entonces recordar que tenemos que aprender más de Él. Tenemos que conocer bien sus mandamientos, bien lo que Él quiere para nuestras vidas. No olvidarnos que todo lo que hacemos, si Él no está en medio de lo que hacemos, no tiene sentido. Amén. Entonces, procuremos que cada vez que hacemos algo, cada vez que estudiamos, cada vez que vamos a trabajar, decir, Señor, esto es porque tú estás conmigo, tú estás acompañándome, estás ayudando. Como decimos siempre, cuando hay examen pedimos oración y oramos para que los chicos puedan aprobar, puedan pasar de año, puedan sacar buenas calificaciones, porque Él también está en medio de esto. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? Porque yo siempre le digo, si no estudias, Dios no va a sacar ningún conocimiento de adentro tuyo, obviamente, pero si estudias, haces tu parte, Dios va a ayudarte a que puedas recordar, a que puedas desarrollar bien el examen y poder sacar una buena nota. Pero todas nuestras cosas, en todo, el Señor es lo principal, es el que está involucrado siempre en nuestro andar, en nuestro respirar, en nuestro cocinar, porque hasta cuando cocinamos también tenemos que dar gracias al Señor. Yo recuerdo que había una época que hacía tortas y me quedaban espantosas. Usted pensó que iba a decir que quedaban maravillosas. No, quedaban espantosas. La verdad que me quedaban muy chatitas, todas horribles. Y rezongaba y me amargaba porque yo me ponía mucho esmero. Entonces empecé a orar por esa torta, ¿sí? Cocinaba, la preparaba igual que siempre. Y cuando la iba a poner en el horno decía, Señor, en el nombre de Jesús te pido que esta torta salga linda. Y a partir de eso, mis tortas empezaron a salir grandecitas. Y había hecho exactamente lo mismo
que la torta anterior que había quedado aplastada y toda pelmazada. Nada más que me tomé el momento de agradecerle al Señor por lo que estaba haciendo y pedirle que Él estuviera interviniendo en eso. O sea que hasta en eso Dios interviene. Amén. Así que todo lo que hacemos es para nuestro Dios. Todo lo que podemos brindarle en ayuda a alguien, en acompañar a alguien, Dios está en medio de eso. Así que cada vez que levantes tus ojos al cielo, acordate que Él está ahí a tu lado, que Él está ahí siempre cuidándote y que todo lo nuestro es pertenencia de nuestro Señor. Nuestras vidas le pertenecen, que es lo principal. No somos dueños ni de nuestro cuerpo ni de nuestra vida. El dueño es el Señor. Amén. Así que debemos procurar andar como a Él le gusta que andemos, para que nuestro cuerpo ande bien, para que nuestra vida sea fructífera, sea de bendición y no sea de perjuicio para nosotros. Que podamos ser también de bendición a otros, amén. No solo procurar lo bueno para nosotros, sino lo bueno para el otro que está a nuestro lado. Así que bueno, ponete de pie en esta tarde, vamos a darle gracias al Señor y nos vamos preparando porque hoy seguimos aprendiendo de la palabra del Señor, seguimos aprendiendo de Bereshit. La para allá de hoy va a estar interesante, así que vieron como me fui acordando. Estuve haciendo la tarea para no olvidarme los nombres. No me pregunte los otros libros, porque por ahora me acuerdo de este. Así que, pero bueno, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde, que pueda ser de bendición para cada uno de los que estamos aquí y aquellos que nos están mirando a través de las redes también puedan disfrutar de alabar al Señor y de aprender de la palabra de nuestro Dios. Querido papá, te bendecimos, Señor, en esta tarde. Damos gracias por tu presencia, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque cada día podemos ver tu mano. Cada día podemos ver que tú estás a nuestro lado. Señor, te pedimos que nunca nos olvidemos de que lo principal en nuestras vidas eres tú. Que tú eres el que nos da la salud, que nos da el trabajo, que nos da la vitalidad, la fortaleza para caminar, para andar, para hacer un montón de cosas, pero si tú no estás en medio de esas cosas, vanidad de vanidades es todo eso. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta tarde tú te puedas glorificar, Señor, tú te puedas mover a través de la alabanza, te puedas mover en la enseñanza, que podamos ponerla por obra también, no solo escucharla y guardarla, sino ponerla en práctica, Señor, esa enseñanza que vamos a tener en esta tarde. Bendecimos, Señor, a aquellos que están a través de las redes, que no pueden llegar, que están lejos, Señor, bendecimos sus vidas, Padre Santo, que tú envíes sanidad para aquel que está enfermo, Señor, los levantes con poder para que puedan glorificar tu nombre y dar testimonio de que tú eres un Dios poderoso y sanador. Señor, bendícenos aquí, a los que estamos presentes en este lugar, que podamos, Señor, apreciar y aprovechar todo lo que vamos a aprender en esta tarde. Gracias, mi Dios, por tu presencia. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, te honramos y te adoramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Brindale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Y vamos a comenzar a cantarle, a alabarle su nombre y exaltarle. Gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor. Usted imagínese que va a ir subiendo al monte. No tenemos uno cerca, pero usted use la imaginación. Ahí habita este Dios poderoso que está aquí a través de su presencia, de su Espíritu Santo.
Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Y Haolam, alaba su nombre, por siempre será. Mi Haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén. E Israel mira, Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Y Haolam, alaba su nombre, por siempre será. Y Haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén. E Israel mira. Señor, cantamos y exaltamos tu nombre. Las naciones te alaban a ti, Señor. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre. Yeshua HaMashiach, el vivo poderoso Dios. Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz sobre todo nombre. Yeshua HaMashiach, el vivo poderoso Dios. Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai mi proveedor, el Shaddai.
alabanza. Si es para el Señor, que sea un poco más fuerte, con más pasión, porque es para el Rey soberano y Dios todopoderoso. Alabanza, aleluya, gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor. Tome asiento. Y antes de pasarle al pastor, bueno, saludamos a Edith, nuestra consuegra, allí desde Mateo está mirando, así que dice, hola amigos, bendiciones. Y María dice, hola pastores, estoy viendo, Dios los bendiga, así que bueno, saludamos a María también que está ahí en las redes compartiendo con nosotros. Así que bueno, saque papel y lápiz para anotar. Ahí está, si usted se olvidó el cuadernito, en el kiosco hay cuadernito, pero no va a ser un examen. Todavía no, por lo menos no nos ha dicho eso hoy, pero vamos a aprender, así que debemos anotar todo lo que podemos y podemos recordar mejor después, aunque, como dice el pastor, por ahí después no lo mira, pero si lo mira se va a acordar. Por lo menos yo me acuerdo después cuando anoto mis garabatos y anoto la mitad, y me quedo pensando a ver qué es lo que quería decir de lo que había notado, pero después viene a memoria todo lo que había aprendido y escuchado. Así que bueno, pastor, todo suyo. Muchas gracias. Cuida el cable, muy bien. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Amén. Ahora sí, Dios los bendiga entonces. Parece que no entiendan. Cuando yo digo Dios los bendiga, quiere decir que Dios puede bendecir sus vidas. Y cuando digo, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Todos quieren, pero cuando digo Dios les bendiga, no la quieren. Es algo extraño a lo suyo. ¿Amén? O sea, es el mismo Dios el que te bendice. Cuando alguien te desea que Dios te bendiga, entonces tenés que estar contento, estar feliz y decir, sí, yo quiero que Dios me bendiga. Amén, amén y amén, pastor. Amén. Porque eso es lo que desea nuestro corazón, es lo que desea nuestra alma, ser bendecidos por el Creador. Amén. Estamos sumergidos tanto tiempo en la vorágine de cada día de nuestros trabajos, de nuestros estudios y todo lo demás, que nos olvidamos que lo que realmente más importa en nuestras vidas es nuestra alma, no nuestro cuerpo, nuestra alma. Amén. Así como alimentamos cada día, decimos, ay, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a merendar? ¿Qué vamos a hacer esto? Y preparamos un mate y que un bizcochito, una arepa o lo que sea, algo chévere, algo bien rico, sabroso. Y de repente decimos, bueno, también para el alma hay cosas sabrosas. Y esto es para el alma un deleite, hermanos queridos, amén, porque es palabra de Dios, es verdad de Dios. Y cuando nos metemos dentro de la palabra de Dios y podemos empezar, como decía el profeta Jeremías, a comer de esa palabra, era para mí algo dulce, decía el profeta Jeremías, y comí esos rollos en la visión de Jeremías, y nosotros también poder de alguna manera asimilar nosotros ese manantial de bendición que Dios tiene a través de su palabra y empezar a comer, porque es alimento para nuestras almas. Quizás nuestros cuerpos están cansados, hoy es viernes, comienza el día de descanso, el Señor, así que relájese, Shabbat Shalom para todos, descansen el Señor, es el día especial que Dios ha preparado y apartado, que ha santificado en la Escritura, y nosotros en este día tenemos que descansar de tanta actividad de locura de la semana y empezar a pensar más seriamente en mi vida, en tu vida con el Señor. Así que vamos a ir directamente a este estudio y vamos a estar tratando de aprender. Este estudio lo vimos el año pasado también, lo volvemos a dar, está un poquito renovado. Si usted lo vio el año pasado, tiene algunas cositas diferentes, lógicamente, que vamos a ir aprendiendo. Y esta es la parashá Noaj. Noaj es Noé, hermanos queridos. No se asuste por el término Noaj. El Noaj, así se llamaba Noé, en realidad. Noé está el nombre en español, está traducido, pero en realidad es Noaj. Ese era su nombre original. Así yo siempre les digo, ¿no? Que bueno es cuando uno sabe el nombre original, porque así es como lo llamaba la mamá, ¿sí? Así que si alguna vez te cruzas en algún lugar el día de mañana, aquellos que hemos de ser salvos, si nos cruzamos en algún momento con Noaj,
le podamos decir, che, Noah, porque si le decimos Noé no va a entender y va a seguir derecho. No le vamos a poder preguntar acerca de qué pasó esos 40 días en esa arca, con tanto olor animalito, cuántas cosas. Yo tengo un montón de preguntas para hacerle a un montón de gente, así que voy a estar muy entretenido en aquel tiempo. Yo no sé, usted por ahí se la pasará muy aburrido en algún lado. No sé, algunos piensan que van a estar en una nube. Bueno, saltarán de nube en nube, otros estarán en el tercer cielo allí hablando con el Señor, no sé. Otros estaremos aquí en la tierra, en la Nueva Jerusalén, porque descenderá del cielo. Yo no me quedo arriba, me quedo abajo, porque en algún momento voy a estar abajo, ¿verdad? ¿O usted está confundido con esto? Pero dice que la Nueva Jerusalén desciende como una novia desposada desde el cielo, ¿verdad? Y sus calles de oro y mar de cristal no están en el cielo, están en esa Nueva Jerusalén que desciende, donde el Señor será el Rey de Reyes verdadero. ¿Amén? Entonces ahí reinaremos con Él y toda la historia. Entonces yo quiero que usted, por favor, se concentre en esta, para allá, en este estudio, en esta porción de la Escritura, que tiene como título Con la mirada de Dios. Abarca toda esta porción de la Escritura de Génesis 6:9 al 11:32, ¿sí? Recordábamos que la parashá anterior de Bereshit ocupaba desde el 1:1 hasta el 6:8, y ahora comenzamos del 6:9 al 11:32 en la Escritura. Y comienza diciendo, estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un hombre recto y puro en su generación. Pero la verdadera traducción no es tanto recto, sino justo. Un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre justo. La Biblia habla mucho de justicia, de un hombre justo, de un sadik, se dice. Cuando alguien es justo, se le dice, es un sadik. De ahí viene lo que hemos estudiado anteriormente. El rey, ¿cómo se le dice en hebreo? Melech. Y un justo, Sadik. Entonces ahí estudiamos quién era Melquisedec, en Melech Sadik, el rey de justicia. ¿Amén? Nadie se acuerda de nada. Yo me miran con una cara, algunos bajan la cabeza cuando decía, a ver si me pregunta a mí, ¿no? Pero lo importante es que tantas veces se lo voy a decir, tantas veces que a usted se le va a quedar grabadito en la cabeza y usted va a ser un gran teólogo, una gran teóloga que no va a ser engañado por nadie, porque usted va a conocer la palabra del Señor. Allí comenzando dice, ¿nos vemos a nosotros mismos tal como nos ve Dios? Es una pregunta. Y usted, cada vez que hay una pregunta, usted debería responderse eso. ¿Nos vemos a nosotros mismos tal como nos ve Dios? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece? ¿Que la mirada de Dios sobre nosotros es la misma que tenemos nosotros para con nosotros mismos? ¿Cómo nos vemos? Ay, yo me veo gordito, No le digo su aspecto físico. ¿Cómo nos vemos nosotros? Justos, rectos, honorables, terriblemente pecadores. ¿Cómo nos vemos, no? ¿Qué mirada nosotros tenemos para con nosotros mismos? Seguramente es muy distinta a la que Dios tiene para con nosotros. Y tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Un famoso estudio basado en la parashá de esta semana pregunta, ¿Dios podría haber salvado a Noé de muchas formas, o Noah? ¿Por qué hizo que tuviera que pasar por la difícil y ardua tarea de construir un arca que llevó 120 años en terminarse? Es una gran pregunta. Si el final era que Dios iba a salvar a Noé, ¿verdad? Porque lo iba a salvar. ¿Para qué lo hace trabajar 120 años en un arca? Mire usted qué cosa tremenda. Dios le dice, tiene que trabajar en un arca, y empieza a trabajar, agarra madera, pone los planos porque Dios le da las medidas. Entonces él pone los planos, empieza a hacer planos, que no era arquitecto, se convirtió en un arquitecto tremendo, y allí en un constructor, en un carpintero, y tuvo que juntar todas las cosas y trabajar durante 120 años. Ahora nuestra pregunta sería realmente, ¿para qué lo va a hacer trabajar 120 años para después salvarlo? ¿Verdad? ¿Por qué no lo salva y listo? Qué cosa tan tremenda, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver si es así. El estudio responde que Hashem, Dios, con su infinita misericordia, no quería traer el diluvio a la tierra en realidad. Dios deseaba preservar la vida, no destruirla. Así como un padre anhela el retorno de sus hijos que se han alejado, así también Dios esperaba que sus hijos e hijas errantes escucharan su llamado, abandonaran sus caminos malvados y retornaran a Él. Si veían a Noé ocupado día y noche en la construcción del arca, ¿sí?, la gente le preguntaría qué estaba haciendo. Entonces Noé o Noaj les informaría sobre el inminente diluvio y les diría que podrían cancelar el duro decreto si se arrepentían y corregían sus caminos. Todo dependía de ellos. O sea que todo dependía de la gente. El plan de Dios era salvar, no ajusticiar. El plan de Dios siempre es salvar a la humanidad. Y eso lo tenemos que tener bien presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que todos nos salvemos. Que todos procedamos a vida eterna, dice la Escritura, que todos podamos acceder a esa vida eterna. ¿Amén? Y por eso nos da tiempo. Ahora, nadie sabía que iba a estar 120 años construyendo esa arca y podía ser en cualquier momento el diluvio y en cualquier momento podía venir destrucción. Hoy mismo decimos puede venir una destrucción repentina. ¿Cuándo vendrá el día del Señor? A veces decimos, bueno, puede venir esta semana, puede venir la que viene, puede venir el año que viene, puede venir en Yom Teruah, puede venir... Pero en realidad nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Pero en ese entonces Dios le da una oportunidad impresionante, le da 120 años, escuche, hermano, 120 años para que puedan ver y para que se puedan arrepentir. Todo dependía del propio pueblo. No es porque Dios encontró que eran malos y los destruyó, sino que le da una oportunidad de 120 años. Antes no vivían como vivimos nosotros ahora, porque si no, estábamos perdidos. 120 años le daba el Señor. Pero se genera otra pregunta. ¿Por qué Noé no podía hablarle directamente a la gente? ¿Por qué necesitaba el arca para abrir la conversación? ¿Por qué no podía inspirarlos a enmendar sus caminos? Y esto es algo principal que usted tiene que ver porque lo estamos viendo en nuestra propia generación, ¿sí? Presta atención. La respuesta de esta pregunta podemos encontrarla al comienzo de esta para allá. Dice, pero la tierra se había corrompido delante de Dios. De aquí aprendemos que solo ante los ojos de Dios la tierra era corrupta. A ver, yo quiero que hagamos un paréntesis aquí y hacer un alto, y que la tierra estaba totalmente corrompida, pero a los ojos de Dios. O sea que a los ojos de la humanidad, esa tierra no estaba corrompida. Está todo bien. Vamos arriba. Está todo bien. ¿Cómo va en los partidos? A ver, poné el canal, a ver qué pasa, la Libertadores, allá. Todo está bien. Sigamos nuestra vida. ¿Qué vamos a comprar mañana? ¿Qué vamos a comer esta? Sigamos nuestra vida. Pero ante los ojos de Dios había corrupción que no se veía, los hombres no podían verlo. Por eso, con la mirada de Dios, ¿qué es lo que Dios mira y qué es lo que nosotros miramos? ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando? Porque seguramente estamos mirando con otros ojos, no con los ojos del Señor. Y esto tenemos que reflexionar, ¿verdad? Dice, de aquí aprendemos que solo ante los ojos de Dios la tierra era corrupta. La humanidad no veía nada malo en su estilo de vida. ¿Cómo es posible que una persona sea tan ciega a sus propios defectos y corrupción? Porque nosotros lo vemos de afuera, ¿sí? La generación del diluvio estaba obsesionada con el hedonismo y la búsqueda de placer, que prácticamente es lo mismo, nada más que el hedonismo es el placer como fin absoluto y supremo, ¿sí? Significa eso, buscar el placer de la carne. Y dice, en el clima, las leyes de Dios que exigen disciplinas quedan eclipsadas, no existen. En una sociedad que carece de los parámetros de la Torá, incluso los actos más depravados se vuelven aceptables. Por lo tanto, Noaj no tenía con quién hablar. Nadie estaba dispuesto a escuchar porque se consideraban a sí mismos personas rectas y nunca se les ocurrió preguntarse qué opinaba Dios de ellos.
Estamos comprendiendo el tema. Había una tierra que se había corrompido, la gente estaba haciendo cualquier cosa. Toda aberración de la carne estaba haciendo la gente. Y de repente ellos creían que ya era normal, ya estaban viviendo bajo ese clima de corrupción y entonces para ellos estaba todo bien. Porque nadie se preguntaba si el Dios creador de los cielos y de la tierra estaba mirando y qué mirada ponía sobre cada uno de ellos. No les importaba. Hoy en día podemos ver en nuestro mundo, en nuestra época, que hay mucha gente, la mayoría de la gente, no le importa. Y viven como en aquella época del diluvio, viven sin importarle la mirada de Dios. Siguen sin el temor de Dios. Usted los ve, hacen lo que quieren. Y encima se promocionan aberraciones por televisión, aberraciones por las redes sociales, y pareciera que todo está bien, que todo es correcto. Pero ¿qué hay delante de los ojos de Dios? ¿Será para Dios correcto? ¿Será para Dios correcto? Seguramente no. Seguramente no. Por eso tenemos que pensar cómo Dios está mirando. No como nosotros miramos, sino como Dios nos mira. Es importante conocer que hay un Dios que siempre está mirando, que no se va a dormir, que Él está las 24 horas allí alerta. ¿Por qué? Porque Él está cuidando de sus hijos, pero sus hijos están haciendo lo incorrecto y Él nos da tiempo para volvernos a Él y arrepentirnos de toda maldad. Amén. Él nos da el tiempo. Por ahora tenemos tiempo. Pero lógicamente las personas que están haciendo lo malo, si no miran a Dios, dicen, estamos haciendo bien. Yo no hago mal a nadie, dice. Este es el proceso que lleva a esta ceguera moral. La primera vez que se hace algo malo, uno se siente culpable. Yo no sé si a usted le pasó. Pero si ese acto se repite a menudo, la conciencia ya no nos molesta y eventualmente llegaremos a considerarnos un ejemplo de virtud. La primera vez es que haces algo malo, ¡wow! Hicimos algo malo, pero después la conciencia se cauteriza y pareciera que está todo bien, no pasa nada. Y seguimos pecando y seguimos errando y seguimos haciendo nuestra propia voluntad, nuestra propia vida y pareciera que está todo bien porque eso parece. Pero ante los ojos de Dios no estamos siendo rectos, no estamos siendo justos y estamos a punto de quedarnos y de hundirnos en el mar del pecado y de la lejanía de Dios. Amén. ¿Cree usted esto? ¿Lo cree o no lo cree? Por ahí no lo cree lo que le estoy diciendo. De esta forma la inmoralidad, la decadencia y la degeneración se convierten en la forma de vida aceptada y ya no se consideran pecaminosas. Dejate con esas cosas de religión. Ya no se considera pecado. Esta lección tiene una importancia especial para nuestra generación y entender las palabras de Yeshua en Mateo 24 del 37 al 39. Me encantaría que usted lo busque, por favor. Haga esto, así podemos interactuar un poquito. Mateo 24, verso 37 al 39. Él nos avisaba que el final de los tiempos iba a pasar como en la generación del diluvio, como en los días de Noé. Pero me gustaría que alguien con voz fuerte lo pudiera leer. Amén. Tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. ¡Qué tremendo! Tremendo, porque los discípulos estaban preguntando a Jesús, le estaban preguntando, Maestro, dinos cuándo serán estas cosas, cuándo va a acontecer el fin. Y Yeshua le dijo claramente, mirá, va a ser como en los días de Noé.
cuando todo se tuvo que destruir porque no había solución para el hombre, cuando la gente hacía lo que quería sin pedir permiso a nadie. A veces decimos se casaban y se daban en casamiento, y ahí podemos hacer varias interpretaciones. Puede decir, casarse es bueno. Claro, entonces casarse es malo, no, casarse es bueno. Pero se casaban con quien querían, cuántas veces querían, y no importaba si era hombre, mujer, perro, no sé, cualquier tipo de cosa estaba bien. Sí, hermana. En aquellos tiempos antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas. Correcto. 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 Ahí lo dice más claro, lo podemos interpretar de una manera más clara. O sea que cada uno tomaba como pareja quien quería. No importaba el sexo, no importaba nada. Había realmente una corrupción de la persona tremenda, había una degeneración tremenda. Dice, ya que nuestra sociedad también es hedonista, y claro que lo vemos, la sociedad de hoy en día lo que busca es el placer, y a mí qué, y no le importa nada del prójimo, sino si yo estoy bien, ya es suficiente, ¿no? Preocupándose por uno mismo, preocupándose a ver quién me da de comer, quién me da el dinero, quién me da esto, voy a disfrutar, voy a gastar, voy a ver en qué hago con lo que quiero. O sea, toman el dinero que quizás trabajan o no, y después se lo gastan en lo que quieren y todo lo demás. Hay un orden y hay una administración que nosotros debemos hacer según el Señor, aún de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de todas las cosas que tenemos aquí en la tierra y que Dios nos da. Tenemos que ser los administradores y no podemos hacer lo que queremos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ya lo habíamos visto en otras predicaciones anteriores, qué diferencia hay entre hacer nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de Dios. Hay una diferencia enorme. Y de esto se trata. La gente estaba haciendo lo que quería, no lo que Dios disponía. ¿Amén? Bien. Dice, esta sociedad también es hedonista y no reconoce los límites ni la disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie, pero hay que ser disciplinado. Y nuestro manual de disciplina es la Biblia. Nuestro manual es la Biblia, hermanos queridos. Ahí tenemos cómo debemos andar y cuáles son los límites. Yo siempre hablo de que Dios nos pone límites, ¿sí? Y en esos límites, como una cancha de fútbol o una cancha de cualquier deporte, que están pintaditos de blanco los bordes, y uno dentro de ese campo de juego puede jugar, puede ir, puede volver, pero no puede salir. Esos son los límites también que Dios pone en nuestras vidas para que obedezcamos y para que juguemos una buena carrera y ganemos, pero dentro de los límites. Allí es donde practicamos disciplina. Consideramos que la gratificación personal es un objetivo en sí mismo y nos engañamos permitiéndonos creer que todo lo que Dios nos pide es que estemos felices con nosotros mismos. Eso es lo que pensamos, que lo único que quiere el Señor es que estemos felices con nosotros mismos. Entiéndase bien, no felices, felices con nosotros mismos. ¿Sí? Nunca nos formulamos la importantísima pregunta, ¿cómo nos ve Dios? Qué bueno sería que cada día de nuestras vidas, antes de irnos a acostar, antes de cerrar nuestros ojitos, podamos hacer una práctica, vos y yo, podamos hacer una práctica y preguntar esto, ¿cómo me vio hoy el Señor? ¿Cómo estuve? Y ahí es tiempo antes de dormir de pedirle perdón al Señor, amén, por cuántas cosas que quizás hicimos que delante de los ojos de Dios no son agradables. A veces tenemos de alguna manera un concepto de nosotros mismos muy alto, pero cuando lo medimos a la luz de la palabra de Dios, cuando lo medimos delante del Señor, todo eso se cae, porque la vista de Dios es muy diferente a nuestra vista. ¿Cómo podemos superar esta ceguera espiritual? Bueno, ahora reconocemos que estamos medio ciegos, porque nos estamos viendo mal, ¿sí? Necesitamos unos lentes espirituales, no como estos, unos lentes espirituales, ¿verdad?
¿Cómo superar esta ceguera espiritual? El remedio más efectivo es el estudio constante de la Torá, de la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, escuchamos su voz y llegamos a comprender cuánto nos desviamos de su camino. Entonces podemos dar los pasos necesarios para acercarnos a Él. Parece una tontería, pero es una realidad. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por estudiar la palabra. Porque la palabra de Dios es la que nos, de alguna manera, nos llama la atención y nos corrige. Y cuando vemos que estamos errando, porque la palabra de Dios nos refleja que estamos errando, es un buen momento para dar un alto a nuestro camino torcido y volver al Señor inmediatamente. Inmediatamente. Es lo que nosotros siempre decimos, hacer teshuvá, que es hacer arrepentimiento, pero es volver. Es volver, es lo que hizo el hijo pródigo, volvió, ¿sí? Se arrepintió y volvió. Eso es hacer teshuvá. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos que nos hemos desviado. Y nos damos cuenta por qué. Nos damos cuenta porque vamos a la palabra y en la palabra encontramos cosas que nosotros no estamos haciendo, que no estamos practicando o que estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuántas veces? Venimos tratando de corregir nuestras vidas. Es un continuo corregir de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque primeramente la mayoría de nosotros no se crió en un ambiente de fe y de verdadera emuná y de palabra y de ejemplo y todo lo demás. La mayoría de nosotros hemos llegado a los ponchazos. Hemos llegado, por ejemplo, en mi caso, a los 27 años, después de vivir prácticamente toda una vida sin Dios, y haciendo locuras y viviendo justamente por placeres y por locuras, y de repente uno se encuentra con este Dios vivo, con este Dios que es real, y comienza a corregir. Pero ese tiempo de corrección, primero viene el arrepentimiento y después viene la corrección. Y el tiempo de corrección nos lleva toda una vida. Y terminamos nuestra vida sin terminar de corregir todas las cosas. Quizás para el Señor Él nos encuentre en algún momento como a Noé siendo justos. Gloria a Dios si nos encuentra siendo justos. Pero para llegar a ese estatus de justicia, nosotros tenemos que poner al Señor por sobre todas las cosas y querer llegar allí. Amén. En el camino tendremos tropiezos, tendremos fracasos, un montón. No es que siempre nosotros nos encanta decir vamos a ir de victoria en victoria, pero sabe usted, es lindo decirlo, pero muchas veces vamos a tropezar. La realidad es esta. Y vamos a tropezar y vamos a caer, pero lo importante es no perder el objetivo y seguir avanzando. Me caigo y me vuelvo a levantar. me causa gracia porque me acuerdo de mi abuelita, que era muy viejita y que me crió a mí, y me acuerdo que ella nunca decía malas palabras. Entonces cuando se golpeaba o le pasaba algo decía, me caigo y me levanto, ¿no? Era la costumbre que tenía, decía, me caigo y me levanto, ¿no? Y por eso qué importante es cada vez que nosotros caemos, que frecuentemente de alguna u otra manera caemos, podamos volver a levantarnos. Reconocer es la primera parte, arrepentirnos es la segunda y volver es la tercera. ¿Amén? Si falla alguna de las tres no sirve. Primero es el reconocimiento, reconozco que he pecado, reconozco que me he alejado, reconozco que no estoy siendo bien visto por Dios. Lo segundo es me arrepiento, Señor, me arrepiento, la verdad que fui un necio, no me di cuenta. Y el tercero es volver y empezar a caminar el verdadero camino que Dios nos pide que caminemos. Amén. Verdadero camino de la emuná, de la fe verdadera. Un área de rehabilitación. Todavía puedes preguntar por qué Noaj tuvo que entrar al arca. ¿Acaso Dios no podía salvarlo de otra forma? Y la respuesta es que Dios quería asegurarse de que cuando Noaj y su familia emergieran del arca y asumieran la responsabilidad de reconstruir el mundo, se hubieran fortalecido con actos de rectitud. Tikkun se dice, ¿no? Esos actos
de volverse y empezar a enmendar, ¿sí? Enmendar todo lo que ellos estaban haciendo. Estuvo 40 días adentro de ese arca y tuvo tiempo de pensar en todo lo que pasó. Imagínese usted en un momento, ¿no?, que Noé y su familia entran los animalitos, los coloca cada uno en su lugar y viene un diluvio tremendo, la gente muriendo afuera, gritos y todas esas cosas, y Noé adentro con su familia, pienso yo, llenos de temor. No lo dice la Escritura, yo supongo porque era una persona como usted y como yo. Una persona y la mujer y todos gritando, seguramente. El arca no iba a estar quieta, se iba a estar moviendo. Y seguramente los animales gritando y la gente gritando y el diluvio y los truenos y los relámpagos y los gritos de las personas de afuera. No fue una experiencia maravillosa. Fue una experiencia tremenda, hermano querido. Y entonces ahí Noé recapacita y empieza a hacer actos de arrepentimiento, ¿no? Empieza a hacer actos de rectitud, empieza a rectificar. En el arca tuvieron que cuidar a todos los animales que Dios les había ordenado reunir. No era solamente guardarlos, sino que había que cuidarlos. Una tarea extenuante que les consumía tanto el día como la noche. Sin embargo, a través de esa labor aprendieron el significado de Gesed. Escuche, ahí hay una palabra, creo que la hemos aprendido en algún momento. De acercarse a los demás con Gemilut Hasadim, actos de bondad. Actos de bondad, uno de los pilares sobre los que Dios construyó su mundo. El mundo fue construido por la bondad y la misericordia de Dios. Y esos cuidados que Noé y la familia estaban haciendo a los animalitos, a los que iban a poblar la tierra, todo ese cuidado que estaban haciendo y ese esfuerzo tremendo de trabajar de día y trabajar de noche dentro de esa arca durante 40 días con el arca moviéndose, no era que estaban trabajando tranquilos. Esos 40 días era una manera también de hacer actos de restitución y de bondad hacia los demás. Y eso es una característica de Dios. Y cuando nosotros hacemos cosas que Dios hace, somos bendecidos. Dios es misericordioso, si nosotros somos misericordiosos, somos bendecidos. Dios hace actos de bien en la humanidad, si nosotros hacemos actos de bien, somos bendecidos. Tenemos que caminar por el lado que Dios nos está marcando. La paciencia infinita de Dios, su mano en nuestra vida diaria. Noaj trabajó en la construcción del arca durante 120 años. Podemos preguntarnos por qué le llevó tanto tiempo completar la orden de Dios. Sin duda, hubiera podido terminarla en mucho menos tiempo, sobre todo porque Dios le dio instrucciones específicas sobre los materiales a usar y les dijo las dimensiones exactas del arca. Una vez más, vemos la compasión y la paciencia infinita de Dios. Aunque Él ve el futuro, Él está fuera de tiempo. En todas formas espera que nos arrepentamos y nos da tiempo, incluso 120 años, para que corrijamos nuestro camino. Trágicamente, la generación del diluvio malinterpretó su amor como su ausencia. Esto es importante, ¿no? El amor de Dios en la espera para que se arrepientan todos, la gente lo tomó como ausencia de Dios. ¿Y cómo lo podemos ver en nuestros días? Ay, pastor, no siento la presencia de Dios. Antes la sentía y ahora no la siento. No quiere decir que Dios se haya ido. Quiere decir que yo me haya alejado. Qué tremendo, ¿no? Y Él está allí, esperando que volvamos. Él está esperando. Ah, pastor, antes yo cuando recibía al Señor y hablaba en lenguas y saltaba y daba vueltas en el aire y profetizaba y tenía dones de revelación y de ciencia y de sanidad y ponía la mano sobre los enfermos y sanaban y yo encontré casos de todo tipo. ¿Y ahora? Y ahora no, debe ser la falta de amor, la iglesia,
el pastor, la pastora, los diáconos, los líderes, no sé, le echan la culpa en la situación económica. No. La culpa es personal, nos hemos alejado de su presencia. Hemos tomado un camino alternativo y nos fuimos. Porque Dios no se mueve, es inmutable, Él no cambia. Su palabra no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice. Es el mismo, Él no cambia. Si a Él vamos arrepentidos, la presencia de Dios, la Shejina de Dios, va a llegar sobre nuestra vida. La vamos a tener. Y si usted quiere hablar en lengua, hable en lengua. No haga lío acá en la iglesia, pero vaya y habla en lengua todo lo que quiera en su casa. Y si hay alguien que hable en lengua, tiene que haber alguien que interprete. Para que todos seamos edificados, así dice el apóstol Pablo, Rab Shavuot. ¿Amén? Y no sea más de 2 o 3 para hacer todo en orden. Tenemos que aprender la palabra, pero sí ser llenos. Pablo decía, yo hablo más que todos ustedes. Porque decían, podemos hablar, yo hablo más que todos ustedes, pero no lo hago desprolijamente, no lo hago a la locura. Y no se trata de quién habla en lengua y quién no habla en lenguas. Creo que el don más fuerte del Espíritu Santo que podemos tener es de refrenar nuestra lengua. Que ese es el más difícil. Porque la lengua, ¡oh! ¿De qué te sirve hablar en lenguas y estás lejos del Señor? No hacer su voluntad. Que Él te mire y la mirada de Dios sea diferente a cómo nos estamos viendo nosotros. Quizás estamos ahí en una iglesia como yo estaba en un principio, cuando era nuevo en el Señor, una iglesia donde era muchísima gente. Y todos hablábamos en lenguas, porque el que no hablaba en lenguas iba al infierno, así que todos teníamos que hablar en lenguas. Así que el que no hablaba, lo hablaba igual. Ahí no se podía. Sí, iba a una academia de aprendizaje de lenguas, no sé. Pero había que hablar en lenguas porque si alguien te escuchaba al lado que no hablabas en lengua, ya se armaba te señalaban como que eras el pecador. Así que todos hablaban en lenguas. Imagínense más de 300 personas hablando en lenguas, todos al mismo tiempo. Muy fuerte. Y había presencia de Dios. Yo no digo que no había presencia de Dios. ¿Y qué hacíamos con todo eso? El problema es qué hacíamos con todo eso. Porque terminábamos de estar en la presencia de Dios, de hablar cosas que ni siquiera entendíamos nosotros, y nos volvíamos a casa con las mismas necesidades, con las mismas preguntas, o más preguntas que cuando habíamos llegado a la casa del Señor. Llegábamos sin conocimiento de Dios. ¿Y para qué me sirve esto? Sí, siento la presencia de Dios. ¿Y qué? ¿Y ahora? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde corro? ¿Qué hago? Compro, vendo, trabajo, no trabajo, estudio, no estudio, me relaciono, cómo tengo una relación con mi mujer, no sé, cómo me relaciono con mis hijos, y no sé. ¿Por qué? Porque no se trata solo de sentimientos, lo más importante es que tengamos su palabra. Porque si no es como tener un arma súper moderna y sofisticada y no tener manual para saber usarla. ¿Para qué sirve? Pero dispara lindo, pero ¿para qué sirve? Pero mirá, tiene hasta huella digital para poner. ¿Y para qué sirve? ¿A quién le vas a disparar? No tengo idea. ¿Y dónde está? No, el enemigo. ¿Qué sé yo? Por ahí debe andar, ¿eh? Hay demonios por todos lados. Entonces entramos en una ridiculez total y Dios nos mira y dice, ay, Dios mío. Él mismo, ¿no? Debe decir, ay, Dios mío, él mismo. Ay, Dios mío. O como los cositos estos de los memes, de los dibujitos, ¿viste? Esto que ponemos en el WhatsApp, ¿no? Dios mío, ¿no? Qué tremendo. Se debe agarrar la cabeza el Señor. Yo no sé cómo será, ¿no? Pero me lo imagino agarrándose la cabeza muchas veces. Más conmigo que con todos ustedes. Y dice, su amor como ausencia. Se interpretó ese amor, esa espera como una ausencia. Pero la lección del arca continúa teniendo vigencia hoy en día y nos exige que veamos su mano en nuestra vida cotidiana. Otra lección que podemos aprender es la paciencia. ¡Wow! Tal como Dios fue paciente con esta generación, también nosotros debemos intentar ser pacientes
con nuestra familia y con el resto de las personas. Así como Dios fue paciente, nosotros también ejercer ese don precioso de la paciencia, ese fruto del Espíritu con los demás hermanos. Amén. Con la familia. Amén. La familia menos. Los hermanos aguantamos más. ¿Qué pasa con la familia? ¿Hay un problema con la familia? Tenemos que aguantarlo, ¿sí? Tener paciencia, porque va a llegar un momento que Dios también va a tocar tu vida y va a tocar a tu problema. No sé quién es el problema, no, si son hijos, padres, hermanos, no sé. Pero Dios también puede tocarlo. Porque esperamos eso y Dios tiene paciencia y nosotros tenemos que ejercitar esa misma paciencia. Yo no lo aguanto más. No, espere, tranquilo. Tenga paciencia. Creo que el Señor está hablando con este estudio. El arca, el tabernáculo, la próxima. Bien. En la Torá Dios ordenó la construcción de 2 edificios, el arca de Noaj y siglos después, cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, el Mishkan, o sea, el tabernáculo, allí en el desierto. Si bien estas 2 estructuras fueron construidas con mucha diferencia de tiempo, por razones diferentes y bajo distintas circunstancias, ambas tienen un denominador común. Las 2 sirven como ejemplo del ideal del hogar de su pueblo. El arca representa la seguridad, la protección, un lugar seguro, algo que todo hogar debería tener. ¿Amén? Todo hogar debería tener seguridad, protección. ¿Amén? Por su parte, el tabernáculo refleja un refugio espiritual, un hogar que es un verdadero bastión de fe, un lugar en donde el marido, la esposa, los hijos viven en paz y armonía, donde la sagrada luz del Señor aleja toda oscuridad, donde prevalecen la bondad y la sabiduría de la Torá, un lugar donde habita la presencia divina, la Shekinah de Dios. Si alguna vez en la historia hubo un momento en el que fue necesario un hogar con este doble propósito, con una fusión entre lo físico y lo espiritual, es en la actualidad. Tenemos que forzarlo por conseguirlo. ¿Amén? Porque Dios le dice a Noé que construya el arca para salvar a su familia y a los diferentes animales, a las diferentes especies de animales. Luego Dios da un mandamiento un poco sorprendente. Escuche este mandamiento. Porque primero salva, ¿sí? Salva a ciertos animalitos y salva a la familia de Noé. Pero después da algo que es sorprendente. Le dice a Noé que haga un zoar para el arca, una ventana. No queda claro en qué consistió realmente esa luz, esa sabiduría. Pero nuestros sabios explican que zoar, una ventana. Para que Dios necesitaba poner una ventana en el arca. Uno dice, ¿para qué la va a poner? Al fin de cuentas, ¿cuánta luz podía entrar cuando afuera hubo una feroz tormenta durante 40 días y 40 noches? Pero Dios deseaba grabar en Noé su responsabilidad por la humanidad, porque si bien Noé y su familia se salvaron, él tenía la obligación de crear ventanas a través de las cuales pudiera ver a los demás y ser sensibles a su dolor y sufrimiento. Si lo hacía, emergería de esa dolorosa tragedia siendo más amable, más sabio y más bondadoso. A ver si llegamos a entender esto. ¿Entendió lo que dije o más o menos? ¿Por qué el Señor le hizo construir una ventana? Zoar, una ventana, ¿sí? Para que tuviera vista hacia afuera, para que Él viera lo que estaba pasando y para que tuviera compasión. Para que Él tuviera compasión, para que viera el dolor, para que viera el semejante desafío que había afuera y adentro la tranquilidad de estar seguros bajo un techo y en un lugar seguro. Pero Él tenía que ver lo que estaba pasando afuera, no podía vivir en una burbuja, como decimos nosotros, ¿verdad? Este vive en un submarino, decimos, porque no se entera de nada de lo que pasa afuera. No, es verdad, porque el arca se convertía tipo en un submarino, sino... necesitaba una ventana para ver afuera, para que viera el dolor de los demás y que tuviera compasión. Y ahora vamos a ver por qué también. Durante los 120 años en los que Noé construyó el arca, no llegó a entender ese mensaje. No lo había entendido Noé.
No se crea que era tan ingenio, no había entendido este mensaje. En contraste con los actos de Abraham, quien le rogó a Dios que salvara a los malvados habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda cuando Abraham va hablando con el ángel y va caminando? Y si hubiera 50 justos, destruiría la ciudad. Y si hubiera 30 justos, destruiría la ciudad. Y si hubiera 20, y si hubiera 10, ¿sí? Y era una pelea porque de alguna manera se puso a interceder a Abraham por el pueblo. Y dice Moshe, y de Moshe Moisés, que después de que hicieran el becerro de oro, estuvo dispuesto a entregar su vida para salvar a su pueblo. Se puso ahí de intermediario porque Dios quería aniquilarlos a todos y se puso Moisés de intermediario. Y dijo, no. ¿Es verdad o no es verdad? Lo hemos visto muchas veces. Noé, escuche, permaneció callado y simplemente se limitó a construir el arca. Como resultado de esa falta de compasión, Noé no se cuenta como uno de nuestros patriarcas o sabios. Vieron que cuando hablan de patriarcas, se habla de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Los tres patriarcas y sus esposas las matriarcas. Se habla así. Pero Noé, Noé no. Noé no calificó, no calificó. ¿Por qué? Porque durante esos 120 años no intercedió delante de Dios para que no destruyera a esa humanidad. No tuvo amor por sus vecinos. No tuvo amor por aquellas personas que vivían cerca de su casa. Que por más que estuvieran pecando, por más que fueran gente que no reconocían al Señor como único Dios, seguramente tenían muchos dioses, mucha idolatría y también hedonismo y idolatría por ellos mismos. Noah nunca se puso en el medio y nunca dijo, Señor, ten misericordia. Señor, abre los ojos a este pueblo. Señor, aquí estoy yo, me pongo aquí, Señor, para que tú nos destruyas a tanta gente, tantos niños, tantas mujeres embarazadas, tantos hombres viejos, ancianos que no pueden ni caminar porque había de todo en la ciudad, como hay aquí en esta ciudad. Tanta gente ciega, no te puede ver, pero dales de tu amor, Señor, dale de tu compasión, dale de tu piedad y no los destruyas. Él nunca hizo esto. Él dejó. ¿Me entiende usted? La actitud de Noah, él dejó que las cosas pasaran. Es como decir nosotros en este tiempo, y bueno, se lo buscó, que se jorobe. ¿Usted escuchó esta frase? No sé, acá, en Argentina se escucha comúnmente. Que haga lo que quiera. ¿Qué me importa a mí? Y sin embargo, Dios exige de cada uno de nosotros que tengamos un zoar, que tengamos una ventana y que miremos con compasión como Él nos mira, con la mirada de Dios. Mirar con la mirada del Eterno. Reflexión final. En la actualidad esta lección tiene vigencia. Tenemos la responsabilidad de mirar por la ventana, sentir empatía con nuestros hermanos y hacer todo lo que podamos para aliviar su sufrimiento. Cada desafío de la vida, cada dificultad se vuelve más tolerable si sabes que puedes compartirlo con alguien que siente tu dolor. Por lo tanto, cuando oímos que alguien pasa dificultades o cuando quienes nos rodean sufren, debemos recordar las lecciones de la Parashá. Abramos una ventana y miremos con los ojos de Dios. Tú y yo tenemos esa necesidad de tener esta mirada. Necesitamos tener esa mirada. Por eso, en nuestro corazón como ministerio, siempre fue el poder tener recursos de alguna manera u otra para poder ayudar, tanto en la parte alimenticia como de ropa y lo que podamos hacer con la gente que no viene a la iglesia, que prácticamente reniega del Señor. Pero la compasión de Dios tiene que tocar nuestros corazones. Ministerio significa servicio, no significa una oficina de no sé qué, ministerio
significa servicio. Y por eso hablamos de Ministerio Vida Abundante cuando le pusimos ese nombre, después de haber orado mucho y que Dios nos mostrara de alguna manera que eso era lo que Él pretendía de nosotros, es que nosotros ayudemos con abundancia. Que declarar la vida en abundancia, como dice el libro de Juan 10:10, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Es declarar la bendición de Dios y no solo declararlo, sino vivirlo. Y después de vivirlo, compartirlo. Compartirlo. Por eso a veces les pedimos, hermanos, vamos a hacer una olla popular como lo hacemos todos los meses. Traiga algo para compartir, porque a veces hay que forzar a algunos hermanos, qué sé yo, para que tengan compasión. Enseñarles a tener compasión. Porque usted dirá, bueno, pero muchos de los que van ahí, que agarran la comida, tienen más que nosotros, y que esto, que el otro. Usted no está llamado a juzgar. Usted está llamado a dar. Cuando la iglesia se dé cuenta de esto, cuando cada uno de nosotros, como cuerpo del Señor, nos demos cuenta de esto y empecemos a dar, Dios nos va a dar más. Y vamos a dar más. Y Dios nos va a dar más. Porque de eso se trata. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para bendecir a un pueblo, una nación. No hacerla de Noa. Lo peor que nos puede pasar es hacerla de Noa. Es hacer eso de decir, bueno, ¿qué me importa a mí lo que está pasando, no? A mí me mandó a construir un arca, yo construyo un arca. Mirá qué obediente que soy. Por eso nuestro querido Maestro y Salvador dijo, si ustedes hacen lo que se les manda hacer, son siervos inútiles. ¿Qué más inútil fue? Que Dios me perdone, ¿no? Si me equivoco. ¿Qué más inútil que Noé? Que no pudo salvar a nadie, salvo animalitos y la misericordia de Dios que metió a su familia. Porque no creo que ni él lo haya hecho. Sinceramente, hermano. Era un hombre justo, recto, en esa generación. Quizás en otra generación no lo hubiese sido. Y Dios tenía que salvarla, a la humanidad. Él sintió pena en su corazón, dice, hay una versión horrible, muy mal traducida, seguramente Reina Valera es, en la parte que dice, se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Dios no es hombre para que se arrepienta. Así dice la Escritura. Pero es mala la traducción. Le dolió en el corazón. Esa es la verdadera traducción. Le dolió en el corazón, sintió dolor de haber creado a la humanidad de esa manera y que se haya pervertido de esa manera. Y a nosotros nos duele el corazón cuando vemos gente tirada en la calle. A nosotros nos duele el corazón cuando vemos niños que les falta alimento, que les falta educación. A jóvenes que se están drogando y perdiendo sus vidas, sus familias. ¿Nos causa algo? Gente hedonista que se la pasa buscando qué me pongo para parecer más lindo, para parecer más linda, para ir al baile y ver qué pasa. A ver con cuántos me puedo relacionar en una sola noche. O cuánto alcohol puedo llegar a tomar, porque puedo tomar más alcohol que ninguno y hacer competencias. A ver quién se emborracha más o menos pronto. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Yo no creo que diste mucho de la sociedad del diluvio. Por eso el Señor dice, cuando ocurran estas cosas estamos cerca del fin. Y estas cosas están sucediendo, hermano. Las vemos nosotros en Uruguay, en todas partes del mundo está pasando. No es que Uruguay es diferente, en todas partes del mundo está pasando esto. En algunos lados peor y en otros no tanto. Pero en todos lados está pasando esto. Y estamos yendo directamente a ese diluvio. Pero que podamos rescatar los que estamos en el arca. Antes que el Señor diga basta y cierre la puerta, podamos rescatar a la mayor cantidad de gente posible.
Es nuestra responsabilidad, hermano. Tenemos que tener compasión. Dejar de mirarnos a nosotros mismos. Y abrir una ventana y mirar para afuera. ¿Me entiende usted? ¿Estamos entendiendo esto? Abramos una ventana y miremos hacia afuera. Dejemos de pensar y nadie me ama, y nadie me quiere, nadie me abraza, nadie me da, nadie me... Dejemos de pensar esas cosas. Y empecemos a mirar realmente la necesidad del prójimo. ¿Sabes cuánta necesidad que hay? Aún gente que sin saberlo, como la gente del diluvio, que pensó que estaba fenómeno, pero no se daba cuenta que iba derecho al despeñadero. Nosotros sabemos de mucha gente que está de esa manera. Seguramente vos tenés muchos conocidos que te relacionás en el día y que ves que están camino hacia esa perdición eterna. ¿Qué estamos haciendo? Porque de alguna manera nos sentimos la necesidad de darles de comer y bueno, damos de comer como podemos. Gracias a Dios cada mes damos más de 130 porciones cada vez que hacemos esa olla popular y bueno, alguien se va con la panza calentita y otros lo hacen en otros tiempos. Pero realmente nos ponemos a pensar, hermanos queridos, qué es lo que podemos hacer por nuestro prójimo, que se está perdiendo. Que se está perdiendo. A veces somos nosotros los que nos fuimos, pero podemos volver. Tenemos el camino, tenemos el Espíritu que nos guía, podemos volver, tenemos la palabra, tenemos la corrección, podemos volver. Pero aquellos que piensan en sí mismos únicamente y que están bien alejados de Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros? No estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo seguramente. Quizás alguno dice, no, yo todos los días hablo con gente y le hablo del Señor y gloria a Dios por vos. Pero hay otros que no. Hay otros que no han abierto ventanas todavía y viven dentro del arca cerrados, como un submarino o adentro de una burbuja. Total, yo me salvo. ¿Me entiende, hermano? Pensamos mucho en nosotros y dejamos de pensar en aquel que realmente se pierde una eternidad sin Dios. No quiero asustarlo con el infierno. Una eternidad sin Dios. Ese es el peor infierno, estar lejos de Dios. Estar lejos de su bendición, de su abrazo, de su amor, de su misericordia, de su presencia. Hermanos queridos, algo tenemos que hacer. Tenemos que despertar. El tiempo nos corre porque no podemos volver atrás, no tenemos, como decía Jonah en su predicación, ninguna máquina del tiempo. No la tenemos, no se ha fabricado todavía, no sé si en un futuro se fabricará o no, o si el Señor lo permitirá o no, o quizás entremos en una super velocidad, ¿no? Como tipo Flash y paramos el tiempo, no sé. Pero en realidad nosotros ahora dependemos de horas, minutos, segundos, y el tiempo pasa irremediablemente y no podemos pararlo. Hace tiempo éramos jóvenes algunos y ahora ya nos dicen, vos ya estás viejo. Y yo digo, viejo, no, todavía no tengo tanta edad. Y de repente, según desde el punto de vista que lo mires, sí, es verdad. Aunque no nos sintamos viejos. La edad pasa. Y el tiempo pasa. ¿Y qué hicimos? ¿Cuántos rescatamos? ¿Cuántos metimos adentro del arca? ¿Cuántos? Y no quiero que usted me lo diga, sino que usted se lo diga a sí mismo. Porque si no metió gente al arca, hermanos, es tiempo de abrir una ventana y empezar a ver el dolor que hay afuera. La gente se está muriendo. La gente se está muriendo. Espiritualmente primero, físicamente después. Se está muriendo. Las drogas se llevan gente. Suicidios por no tener paz en su corazón, no tener el shalom de Dios, ni la palabra, ni el espíritu. Se suicidan, acaban con sus vidas. ¿Cuántos suicidios hay acá en Uruguay? Es tremendo. ¿Cuánta gente que se pelea y hay femicidios que lo llaman y esas muertes y tanto abuso y violaciones y todo ese tipo de cosas? ¿Por qué?
porque hay alguien que no los rescató, hay alguien que no los miró con compasión, hay alguien que no estuvo orando por ellos, alguien que no estuvo intercediendo por ellos, alguien que en vez de abrir una ventana, un zoar, una ventana que hizo, se encerró en el submarino del arca. Por eso yo te animo, mi querido hermano y hermana, te animo de todo corazón a que estas enseñanzas que estamos recibiendo, que es luz para nuestras vidas, la podamos poner por obra. Que tengamos objetivos claros. No de repente decir, bueno, yo voy a salir y voy a ganar todo el mundo. No seamos ridículos tampoco. Ah, pero me tengo que comprar una carpa para hacer campaña. No seamos ridículos. Hablemos con la gente. Mostrémosles que hay un Dios que realmente ama a la humanidad, que los ama, que ha entregado su único hijo para que tengan vida eterna, para que se dejen de sufrir, para que dejen de pasar penalidades, para que puedan empezar a tener esperanza, para que puedan tener fe, para que todo le vaya bien en la vida, le vaya bien. ¿Por qué? Porque todo nos ayuda bien, los que estamos en el Señor, los que le amamos. Eso necesita la gente. Vamos con un plato de comida, con un poco de ropa, y es una bendición, hermano, es una bendición, pero si no le hablamos del Señor tampoco sirve. Porque llenar panzas no se trata de eso. Si bien es un acto de bondad, pero no lo estamos salvando. Le estamos dando un paliativo, pero que ese paliativo sirva para después poder salvarlo, para poder rescatarlo, para que tenga un encuentro personal con este Dios vivo. ¿Me entiendes? Tenemos trabajo que hacer, pero no de salir a predicar. Es el trabajo con nosotros mismos, de empezar a trabajar, a hacer la ventana. Tenemos que hacer una ventana y tenemos que empezar a mirar hacia afuera. Hay necesidades tremendas, hermano. La gente se está perdiendo. Y usted no puede estar cómodo dentro del arca. Por lo menos ponga algunos animales. Miren, Noé, Dios le dijo, sí, quédate en el arca, pero le mandó todos los animales. Yo quiero que usted sepa, hermano querido, que Dios tiene un plan y que lo va a cumplir. Y que usted no va a tener problemas el día de mañana, usted va a ser salvo. Yo recibí a Jesús, perderé la salvación. No se preocupe si usted recibió al Señor, tiene fe, la salvación es por gracia. No se preocupe tanto por eso. Deje de preocuparse por usted. No se trata el mundo de usted. No se trata el mundo de mí mismo. Se trata del prójimo. Se trata del prójimo. Por eso dice que hay 2 mandamientos importantes y no hay 3. Sí, hay un montón, pero los 2 más importantes, ¿cuáles son? Donde se encierran todo el resto. Amar a Dios con todo, ya sabemos, con todas las cosas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Haz esto y vivirás. Amén. Y si amamos a nuestro prójimo, lo tenemos que meter adentro del arca. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después vamos a tener un tiempo de adoración. Si usted tiene alguna pregunta, después la vamos a estar viendo. Vamos a orar. Y si tenemos algún saludito por medio de las redes y todo lo demás, después de la oración, vamos a saludar allí a los que están participando con nosotros a través de la web. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cerrar tus ojos. Trata de no distraerte y pensar en esa ventana que tenemos que abrir en nuestras vidas. Esa ventana que Dios le pidió a Noé que la pudiera abrir para que viera el mundo como sufría y que pudiera aprender compasión, para que pudiera aprender a tener misericordia. Amado Padre Celestial, Dios de toda gloria, eterno Padre de amor, estamos ante ti, Señor, ante tu presencia,
Señor, dándote gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor. Porque tu compasión y tu misericordia, Señor, aleluya, no tienen límites, Señor. Tú, Señor, nos demuestras que no quieres que nadie se pierda. Que todos procedamos a vivir eternamente contigo, Señor. Pero, Padre, sabemos que hay mucha negligencia. Hay gente que prefiere morir ahogados, Señor, morir en los ríos de este mundo, Señor, antes que sumergirse en los ríos de agua viva de ti, Señor. Bendito Padre, ayúdanos a ayudar. Ayúdanos a abrir una ventana en nuestras vidas. A no solo mirar para nosotros mismos y nuestros placeres, Señor, sino que podamos ver la necesidad de nuestro prójimo y acudir y correr, Señor, e interceder, ponernos allí en la brecha, ponernos allí, Señor, con nuestras manos en alto, Señor, clamando a ti, Señor, por nuestros semejantes, por nuestro prójimo, por nuestra familia, por los amigos del barrio, por los vecinos, Señor, por los gobernantes. Señor, tú nos enseñas esto, pero perdónanos porque hemos sido egoístas. Señor, muchas veces nos damos cuenta por tu palabra que estamos más del otro lado del arca que adentro, Señor. Pensando en nosotros mismos, ni siquiera cuidando tu creación, Señor. Ayúdanos a abrir esa ventana. Necesitamos, Señor, ver el exterior. Ayúdanos a sentir, Señor, en nuestros corazones ese peso, Señor, esa responsabilidad de salvar esas almas que se pierden, con los dones y talentos que tú nos has dado, porque para eso nos diste. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a practicarlo. Ayúdanos, Señor, a ser realmente ganadores de almas para tu reino. Aleluya. Y una vez más te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Hay gente en Paysandú que se está perdiendo. Hay jóvenes que se están perdiendo. Ancianos que están terminando su vida y sin conocerte. Señor, hay niños que necesitan de ti. Ayúdanos a trabajar. Ayúdanos a esforzarnos. Si Noé pudo trabajar 24 horas durante 40 días junto a su familia, nosotros también podemos esforzar nuestras manos, podemos esforzar nuestros cuerpos para poder trabajar en tu obra. Señor, ayúdanos a entender que el tiempo es limitado y tú vienes pronto a buscarnos. Te damos toda la gloria y te damos gracias porque hoy, Señor, has abierto, Señor, también tú una ventana en nuestras vidas. Y tú nos miras, Señor, a través de esa ventana, que puedas hallarnos realmente como a ti te agrada, haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua y para tu gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos un aplauso a este Dios maravilloso. Dale fuerte el aplauso. Yo sé que podés. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que tenemos saluditos. Gloria a Dios. Bien, y saludamos a Rosina, dice Dios los bendiga. Después tenemos a Zulema allí de Buenos Aires también, que está conectada, mandó muchos saludos y bendiciones. A Jessica también, Jessie Rayanti, que está ahí con Isabela, que está un poquito enferma, así que bueno, mandamos un besito y oramos por Isabela para que se recupere pronto. Así que bueno, un beso para todos los que nos han acompañado, que han mandado sus mensajitos, les agradecemos el estar conectados y bueno, los esperamos si Dios quiere el domingo a las 18 horas. Al que puede venir, lo esperamos aquí en la casa del Señor y el que está muy lejos, como Zule o como Edith, que nos puedan seguir a través de las redes. Un abrazo grande y bueno, nos vemos pronto, nosotros seguiremos alabando al Señor.